Elena Mendoza se despidió de su esposo Ricardo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Él tenía que viajar a Monterrey por negocios durante 2 semanas, algo que nunca había hecho en sus 5 años de matrimonio. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, le preguntó Ricardo cargando su maleta. Por supuesto, mi amor. Solo concéntrate en cerrar ese negocio importante, le respondió Elena, dándole un beso de despedida. Mientras veía el avión despegar, Elena sintió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, estaría completamente sola en casa. Al regresar a su departamento en la colonia Roma, decidió hacer algo que había postergado por años: limpiar el cuarto de trastos. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados encontró una vieja caja de madera que pertenecía a su abuela Esperanza, quien había muerto cuando Elena tenía apenas 15 años. Elena abrió la caja con cuidado. Adentro encontró cartas amarillentas, fotografías antiguas y un sobre sellado con su nombre escrito en la elegante letra de su abuela. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta decía: «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya soy una anciana que descansa en paz. Tengo que contarte un secreto que he guardado toda mi vida. En el pueblo de San Miguel de las Flores, en Jalisco, hay una propiedad que me pertenece. Es tuya ahora. Ve al notario Rodríguez en el centro del pueblo. Él tiene todos los documentos. Pero ten cuidado, nieta mía. No todos en el pueblo estarán contentos de verte». Elena releyó la carta 3 veces. ¿Una propiedad? Su abuela nunca había mencionado nada sobre esto. Siempre pensó que su familia era de clase trabajadora, sin posesiones importantes. Durante los siguientes 2 días, Elena no podía dejar de pensar en la carta. Investigó sobre San Miguel de las Flores en Internet y descubrió que era un pueblo pequeño pero próspero, conocido por sus campos de agave y su antigua tradición tequilera. Decidió no contarle nada a Ricardo por teléfono. Quería investigar primero antes de crear falsas expectativas. El jueves por la mañana, rentó un auto y emprendió el viaje de 4 horas hacia Jalisco. El paisaje cambió gradualmente de la gran ciudad a hermosos campos verdes y montañas. Elena se sintió extrañamente conectada con esa tierra que nunca había visitado. San Miguel de las Flores era exactamente como Elena lo había imaginado: un pueblo pintoresco con casas de adobe, una iglesia colonial en el centro y gente amigable caminando por las calles empedradas. Se hospedó en el único hotel del pueblo, Casa de los Arcos, que era administrado por doña Carmen, una mujer mayor con ojos curiosos. «¿De dónde viene usted, señorita?», preguntó doña Carmen mientras le mostraba su habitación. «De la Ciudad de México. Vengo a ver al notario Rodríguez por un asunto familiar». Los ojos de doña Carmen se iluminaron con interés. «Ah, el licenciado Rodríguez. Es un hombre muy respetado aquí. ¿Puedo preguntar de qué familia es usted?». «Soy nieta de Esperanza Flores». El rostro de doña Carmen cambió por completo. Se puso pálida y dio un paso atrás. «¿Esperanza Flores? Pero pensábamos que no tenía familia». A la mañana siguiente, Elena visitó la notaría. El licenciado Rodríguez era un hombre mayor, de bigote blanco y aspecto distinguido. Cuando Elena le mostró la carta de su abuela, el hombre sonrió con nostalgia. «Esperanza me pidió que guardara estos documentos hace más de 20 años. Siempre esperó que algún día apareciera su familia», dijo, sacando una carpeta gruesa de su caja fuerte. «No entiendo, licenciado. Mi abuela nunca nos habló de propiedades aquí. Su abuela era una mujer muy reservada, pero lo que le dejó es considerable. Una hacienda de 200 hectáreas con campos de agave, una destilería artesanal de tequila y una casa principal que data del siglo XVIII. Elena se quedó sin aliento. Eso valía millones de pesos. El licenciado Rodríguez acompañó a Elena a ver la propiedad. La hacienda San Esperanza estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de campos dorados de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era imponente: muros de piedra, patios con fuentes coloniales y habitaciones llenas de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Su abuela contrató a los hermanos Vázquez para que cuidaran la propiedad durante su ausencia. Ellos han mantenido la destilería funcionando y han vendido el tequila bajo la marca Lágrimas de Esperanza. Elena caminó por los corredores, sintiendo la presencia de su abuela en cada rincón. En el estudio principal encontró más fotografías y documentos. Una foto en particular llamó su atención. Su abuela,
joven y hermosa, junto a un hombre que no reconocía. Los hermanos Vázquez, Joaquín y Mateo, llegaron esa tarde a la hacienda. Eran hombres de mediana edad, curtidos por el sol, que trabajaban la tierra desde niños. «Señora Elena», dijo Joaquín, quitándose el sombrero, «Doña Esperanza siempre nos habló de usted. Decía que algún día vendría a reclamar lo suyo». «¿Reclamar? No entiendo. ¿Acaso había alguien más que pudiera heredar esto?» Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas. «Bueno», dijo Mateo, «don Alfonso Herrera siempre creyó que él tenía derechos sobre esta tierra. Ha estado esperando durante años que alguien de la familia de doña Esperanza apareciera para resolver las cosas. ¿Quién es Alfonso Herrera? El hombre más rico del pueblo, dueño de la destilería más grande de la región. Nunca se llevó bien con su abuela. Esa noche en el hotel, Elena recibió una visita inesperada. Alfonso Herrera era un hombre imponente, de unos 60 años, vestido con un traje caro que contrastaba con el ambiente rural del pueblo. «Señora Mendoza, me da mucho gusto conocerla. Soy Alfonso Herrera», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He sabido que ha venido a reclamar la propiedad de Esperanza». «Así es mi herencia legítima». Por supuesto. Pero me pregunto si usted sabe toda la historia de su abuela y esta tierra». Elena lo miró con curiosidad y un poco de desconfianza. «¿Qué historia? Su abuela me debe una gran cantidad de dinero, préstamos que hizo para mantener la destilería funcionando durante los años difíciles. Con intereses, estamos hablando de más de 5 millones de pesos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante los siguientes días, Elena investigó las afirmaciones de Alfonso Herrera. Revisó todos los documentos de la hacienda, pero no encontró evidencia de ningún préstamo. Sin embargo, Herrera le mostró pagarés firmados aparentemente por su abuela. «Los documentos parecen legales», le dijo por teléfono al licenciado Rodríguez, «pero algo no me convence. Su abuela era muy meticulosa con sus papeles. Si hubiera tenido deudas de esa magnitud, me lo habría mencionado». Elena decidió quedarse más tiempo en el pueblo para investigar. Le dijo a Ricardo que había surgido un problema familiar urgente, sin dar detalles específicos. Mientras tanto, comenzó a trabajar en la destilería con los hermanos Vázquez, aprendiendo sobre el proceso de elaboración del tequila y conociendo mejor la historia de su familia. En el archivo del pueblo, Elena encontró registros antiguos que mencionaban a su abuela. Descubrió que Esperanza había llegado al pueblo siendo muy joven, embarazada y sin familia aparente. Su abuela era una mujer muy valiente, le contó la anciana bibliotecaria. Llegó sin nada y construyó todo lo que tiene ahora con su propio esfuerzo. ¿Sabe quién era el padre de mi madre? La bibliotecaria miró alrededor nerviosamente antes de susurrar. Había rumores de que era alguien importante del pueblo, alguien que ya estaba casado. Elena recordó la fotografía que había encontrado. El hombre junto a su abuela se parecía mucho a alguien que había visto recientemente, pero no podía recordar dónde. Una noche, mientras revisaba más documentos en la hacienda, Elena encontró un diario oculto detrás de un libro en el estudio. Las páginas amarillentas contenían los pensamientos más íntimos de su abuela. La entrada que le cambió todo decía: «Alfonso me amenazó de nuevo hoy. Dice que si no le vendo la hacienda, revelará el secreto de María. No puede saber que Alfonso es el padre de mi hija. Sería devastador para su familia y para la reputación de María. Pero no puedo dejar que se quede con lo que tanto me ha costado construir». Elena dejó caer el diario. Alfonso Herrera no era solo el enemigo de su abuela, era su abuelo. Su madre, María, había sido fruto de una relación secreta entre Esperanza y Alfonso. Con esta nueva información, Elena entendió por fin la dinámica entre su abuela y Alfonso Herrera. Él había estado chantajeando a Esperanza durante décadas, amenazando con revelar que tenía una hija ilegítima. Los pagarés que Alfonso había mostrado eran falsificaciones elaboradas. Él esperaba que Elena, sin conocer la historia completa, le vendiera la propiedad por una fracción de su valor para pagar las deudas. Elena decidió confrontarlo, pero primero necesitaba más evidencia. Buscó en los archivos legales del pueblo y encontró inconsistencias en las fechas de los documentos presentados por Alfonso. También descubrió que Alfonso había estado sobornando a algunos funcionarios locales para que validaran sus documentos falsos. Elena citó a Alfonso Herrera en la hacienda para una reunión. Esta vez,
Ella tenía todas las cartas en la mesa. Señor Herrera, he descubierto algunas cosas interesantes sobre su relación con mi abuela. Alfonso llegó con 2 hombres que claramente eran sus matones, esperando intimidar a Elena. ¿Así? ¿Cómo qué, señora Mendoza? Como que usted es mi abuelo. El rostro de Alfonso se descompuso. Sus acompañantes lo miraron con sorpresa. No sé de qué está hablando. Tengo el diario de mi abuela. Tengo fotografías. Y tengo pruebas de que los documentos que me mostró son falsos. Alfonso se puso furioso. Esta hacienda debería ser mía por derecho. Yo puse el dinero para construir la destilería. Su abuela me robó durante años. Esa noche, Elena despertó por el olor a humo. La casa principal de la hacienda estaba en llamas. Los hermanos Vázquez llegaron corriendo con cubetas de agua y mangueras, pero el fuego se había extendido rápidamente. «Señora Elena, ¿está bien?», gritó Joaquín. «Estoy bien, pero todos los documentos». «Los documentos están a salvo», dijo Mateo. «Doña Esperanza nos pidió que hiciéramos copias de todo y las guardáramos en el banco del pueblo por si algo como esto pasaba». Elena se dio cuenta de que su abuela había previsto que Alfonso podría llegar a extremos violentos. Incluso después de muerta, la protegía. El fuego destruyó gran parte de la casa principal, pero la destilería y los campos estaban intactos. La policía local, inicialmente reacia a investigar, se vio obligada a actuar cuando Elena presentó evidencia de los documentos falsos y las amenazas de Alfonso. El licenciado Rodríguez la apoyó completamente, proporcionando testimonio sobre la personalidad meticulosa y honesta de Esperanza. Durante la investigación, otros habitantes del pueblo comenzaron a hablar. Alfonso Herrera había estado intimidando y chantajeando a varias personas durante años, usando su riqueza e influencia para silenciar a quienes se oponían a él. Elena descubrió que no era la única persona que Alfonso había tratado de estafar. Había una lista de pequeños propietarios que habían perdido sus tierras por métodos similares. Para sorpresa de Elena, comenzó a recibir apoyo de personas que nunca había conocido. Familias enteras llegaban a la hacienda para ofrecer ayuda en la reconstrucción. «Su abuela ayudó a mi familia durante la crisis económica de los años 90», le dijo una mujer mayor. «Nunca pidió nada a cambio. Doña Esperanza me dio trabajo cuando nadie más lo haría», añadió un hombre. «Es hora de que devolvamos el favor». Elena se dio cuenta de que su abuela había construido más que una empresa exitosa. Había creado una red de personas que la respetaban y querían proteger su legado. Los hermanos Vázquez le confesaron que ellos también habían sido beneficiarios de la generosidad de Esperanza, quien los había ayudado a educar a sus hijos y a comprar sus propias pequeñas propiedades. Justo cuando parecía que el caso contra Alfonso se estaba fortaleciendo, Elena recibió una llamada que cambió todo. Era de un abogado de la Ciudad de México. «Señora Mendoza, represento al verdadero Alfonso Herrera. Mi cliente está internado en un hospital psiquiátrico desde hace 5 años. Creemos que alguien ha estado usando su identidad». Elena se quedó helada. Si Alfonso Herrera estaba en un hospital psiquiátrico, entonces, ¿quién era el hombre que la había estado amenazando? La investigación posterior reveló que el falso Alfonso era en realidad Sergio Herrera, el hermano menor de Alfonso, quien había asumido la identidad de su hermano cuando éste comenzó a sufrir demencia temprana. Sergio había estado administrando los negocios de su hermano y había visto la hacienda de Esperanza como una oportunidad perfecta para expandir su imperio, especialmente después de descubrir los documentos que revelaban la relación pasada entre su hermano y Esperanza. Con la verdadera identidad del estafador revelada, el caso se volvió mucho más claro. Sergio Herrera fue arrestado por fraude, falsificación de documentos, chantaje e intento de incendio provocado. El verdadero Alfonso Herrera, cuando tuvo momentos de lucidez, confirmó que nunca había prestado dinero a Esperanza y que respetaba profundamente a la mujer que había amado en su juventud. Elena visitó al verdadero Alfonso en el hospital. Era un hombre frágil, muy diferente al impostor agresivo que había conocido. Esperanza era una mujer extraordinaria, le dijo con lágrimas en los ojos. «Siento mucho que mi hermano haya tratado de dañar lo que ella construyó. Ella te perdonó hace mucho tiempo», le respondió Elena tomando su mano. «Y yo también te perdono». 3 meses después, Elena había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunció a su trabajo en la Ciudad de México
y se mudó permanentemente a San Miguel de las Flores. Ricardo, inicialmente sorprendido por los acontecimientos, decidió apoyar completamente a su esposa. Vendieron su departamento en la ciudad y invirtieron el dinero en la reconstrucción y modernización de la hacienda. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le preguntó Ricardo mientras supervisaban la construcción de la nueva casa principal. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Elena. Aquí entiendo quién soy realmente. La destilería Lágrimas de Esperanza se convirtió en una de las más respetadas de la región, no solo por la calidad de su tequila, sino por su compromiso con la comunidad. Elena estableció programas de educación y microcréditos para las familias locales, continuando el legado de generosidad de su abuela. Los hermanos Vázquez se convirtieron en socios de la empresa, y el pueblo prosperó como nunca antes. Una tarde, mientras Elena caminaba por los campos de agave al atardecer, sintió la presencia de su abuela a su lado. El viento parecía susurrar: «Bien hecho, mi nieta». Elena sonrió, sabiendo que había encontrado no solo una herencia, sino su verdadero hogar y propósito en la vida. La historia de Esperanza Flores continuaría a través de ella, y las lágrimas de esperanza seguirían fluyendo para las generaciones futuras. Epílogo. La herencia secreta. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la nueva casa principal de la hacienda San Esperanza, iluminando el rostro sereno de Elena mientras amamantaba a su hija recién nacida, Esperanza María Mendoza. La pequeña había llegado al mundo 3 semanas atrás, justo cuando los campos de agave mostraban su más hermoso color dorado del año. Ricardo entró silenciosamente a la habitación, llevando una taza de café recién hecho y una sonrisa que no había perdido desde que se mudaron al pueblo. Su transformación había sido tan notable como la de Elena. El ejecutivo estresado de la ciudad se había convertido en un hombre tranquilo que encontraba placer en las cosas simples de la vida rural. «Buenos días, mis amores», susurró, besando la frente de Elena y acariciando suavemente la mejilla de su hija. «Los hermanos Vázquez ya están revisando la nueva destilería. Joaquín dice que el primer lote de la temporada será el mejor que hayamos producido». Elena sonrió, recordando cómo había llegado a ese momento. Los últimos 5 años habían sido un torbellino de cambios, desafíos y, sobre todo, crecimiento. La hacienda no solo se había recuperado del incendio, sino que había florecido más allá de lo que jamás imaginó posible. La marca Lágrimas de Esperanza ahora se exportaba a Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto que habían tenido en la comunidad. El pueblo de San Miguel de las Flores se había transformado de un lugar pintoresco pero económicamente estancado en un centro próspero de turismo cultural y producción artesanal. Elena se levantó cuidadosamente, acunando a la pequeña Esperanza, y caminó hacia la ventana que daba a los campos. En la distancia podía ver a las familias trabajando entre los agaves, sus voces alegres llevadas por la brisa matutina. Muchos de esos trabajadores ahora eran propietarios de pequeñas parcelas de tierra, gracias al programa de microcréditos que Elena había establecido en honor a su abuela. «¿Recuerdas cuando pensé que estaba loca por querer mudarme aquí?», le dijo a Ricardo, quien se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «Recuerdo que pensé que era la decisión más valiente que habías tomado en tu vida», respondió él. Y tenía razón. El teléfono sonó interrumpiendo el momento íntimo. Elena se dirigió al estudio, ahora completamente reconstruido y decorado con fotografías de 4 generaciones de mujeres Flores. Contestó la llamada. «Elena, soy el licenciado Rodríguez. Tengo noticias interesantes para ti». El notario había sido un aliado constante durante todos estos años, ayudando no solo con los asuntos legales de la hacienda, sino también sirviendo como una fuente invaluable de historia local y sabiduría. «¿Qué pasa, licenciado?» «Acabo de recibir una llamada de la Ciudad de México. Una universidad quiere hacer un documental sobre la historia de tu abuela y la transformación económica del pueblo. Dicen que es un caso de estudio perfecto sobre desarrollo rural sostenible». Elena rió suavemente. Su abuela se habría sentido abrumada por tanta atención, pero también habría estado orgullosa de ver cómo su visión había inspirado a otros. «Dígales que sí, pero con una condición:
Que el documental incluya las historias de todas las familias que han sido parte de esta transformación, no solo la nuestra. Por supuesto, tu abuela habría dicho exactamente lo mismo. Después de colgar, Elena caminó hacia el nuevo museo que habían construido en una de las salas de la hacienda. El Museo Esperanza Flores contaba la historia no solo de su abuela, sino de todas las mujeres que habían contribuido al desarrollo del pueblo a lo largo de los años. Era uno de los proyectos de los que Elena se sentía más orgullosa. En el centro del museo, bajo una luz especial, se encontraba el diario de su abuela, abierto en una página que Elena había elegido cuidadosamente. La verdadera riqueza no se mide en tierras o dinero, sino en las vidas que tocamos y las oportunidades que creamos para otros. Mi mayor esperanza es que algún día, alguien de mi familia continúe esta misión de amor y servicio. Elena había leído esa entrada cientos de veces, pero nunca perdía su poder de inspirarla. Cada decisión importante que había tomado en los últimos años había sido guiada por esas palabras. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carmen Vázquez, la hija menor de Joaquín, quien ahora trabajaba como administradora de la hacienda mientras estudiaba administración de empresas por las noches. Señora Elena, llegó un grupo de estudiantes de agronomía de Guadalajara para el tour de las 2. ¿Quiere que los reciba yo? No, Carmen, yo los recibiré. Pero primero, ¿cómo van tus estudios? La joven sonrió con orgullo. Muy bien, señora. El próximo semestre empezaré la tesis sobre agricultura sostenible. Mi profesor dice que nuestra hacienda podría ser el caso de estudio perfecto. Elena se sintió llena de satisfacción. Carmen era una de las 12 jóvenes del pueblo que habían recibido becas completas para estudiar carreras universitarias, financiadas por las ganancias de Lágrimas de Esperanza. Ver a estos jóvenes crecer y desarrollarse era, para Elena, la recompensa más grande de toda su aventura. Más tarde, mientras guiaba a los estudiantes por las instalaciones de la destilería, Elena reflexionó sobre los cambios que había presenciado. La destilería artesanal original se había expandido con tecnología moderna que respetaba los métodos tradicionales. Habían implementado sistemas de energía solar, reciclaje de agua y agricultura orgánica certificada. Señora Mendoza, preguntó uno de los estudiantes, ¿cuál diría que ha sido el factor más importante para el éxito de este proyecto? Elena pensó por un momento, mirando hacia los campos donde las familias seguían trabajando con la misma dedicación que habían mostrado desde el primer día. La confianza mutua, respondió finalmente. Mi abuela entendió que el éxito verdadero solo viene cuando todos crecemos juntos. Ella plantó semillas de esperanza, y nosotros simplemente hemos continuado regándolas. Esa tarde, después de que los estudiantes se marcharon, Elena recibió una visita inesperada. Era María Herrera, la hija del verdadero Alfonso Herrera. Había viajado desde Guadalajara para traer noticias sobre su padre. Elena, mi padre falleció ayer por la mañana, le dijo con lágrimas en los ojos. Sus últimas palabras fueron para Esperanza. Dijo que finalmente se encontrarían en un lugar donde podrían estar juntos sin secretos ni mentiras. Elena sintió una punzada de tristeza mezclada con paz. En los últimos años, había visitado regularmente a Alfonso en el hospital. A pesar de su enfermedad, en sus momentos de claridad siempre hablaba de Esperanza, con un amor profundo y puro. Él me pidió que te diera esto, continuó María, entregándole una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, había un anillo de compromiso sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda rodeada de diamantes diminutos. Lo compró para tu abuela en 1968, pero nunca se lo pudo dar por las circunstancias. Quería que lo tuvieras tú. Elena tomó el anillo con reverencia. Podía imaginar a su joven abuela luciendo esa joya y sintió una conexión profunda con el amor complicado pero real que había existido entre Esperanza y Alfonso. ¿Sabes qué?, le dijo a María. Creo que tu padre y mi abuela querrían que este anillo simbolizara algo nuevo. ¿Te gustaría ayudarme a crear un programa de becas matrimoniales para jóvenes parejas del pueblo? Podríamos llamarlo Programa Alfonso y Esperanza. María asintió emocionada, y ambas mujeres se abrazaron, sellando una amistad que trascendía las complicaciones del pasado. Al caer la noche, Elena se encontraba en el porche de la casa principal, meciendo suavemente a su hija, mientras Ricardo preparaba la cena. Los sonidos del campo la rodeaban.
el canto de los grillos, el susurro del viento entre los agaves y las voces distantes de las familias que terminaban su día de trabajo. Doña Carmen del hotel había venido a visitarlas, como hacía todas las semanas desde que nació la pequeña Esperanza. Ahora era prácticamente de la familia y había asumido el papel no oficial de abuela sustituta. Elena, mija, le dijo doña Carmen mientras tejía una mantita para la bebé. Tu abuela estaría tan orgullosa de ver todo lo que has logrado. Pero ¿sabes qué es lo que más la enorgullecería? ¿Qué, doña Carmen? Que no hayas perdido tu humildad. Sigues siendo la misma mujer que llegó al pueblo hace 5 años, buscando respuestas. La riqueza no te cambió el corazón. Elena sonrió, pensando en cuánta razón tenía la anciana, a pesar de que, lágrimas de esperanza, generaba millones de pesos al año. Ella y Ricardo vivían de manera sencilla, reinvirtiendo la mayoría de las ganancias en la comunidad y en proyectos de expansión sostenible. Habían rechazado múltiples ofertas de grandes corporaciones que querían comprar la marca o formar sociedades. Elena había aprendido de la experiencia de su abuela que mantener el control familiar era esencial para preservar los valores que hacían especial a la empresa. Doña Carmen, alguna vez le contó mi abuela por qué eligió quedarse en este pueblo, en lugar de buscar una vida más fácil en la ciudad. La anciana dejó de tejer y miró hacia los campos iluminados por la luna. Una vez me dijo que este pueblo le enseñó que el hogar no es un lugar donde naces, sino un lugar donde eliges plantar raíces. Ella llegó huyendo de algo, pero decidió quedarse construyendo algo. Esas palabras resonaron profundamente en Elena. Ella también había llegado huyendo, aunque no lo había reconocido en ese momento. Había estado huyendo de una vida que no la satisfacía completamente, de un matrimonio que se había vuelto rutinario, de un trabajo que no le daba propósito real, pero al igual que su abuela, había encontrado en San Miguel de las Flores no solo un refugio, sino un lugar donde florecer. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, Elena se sentó en el estudio con su laptop, escribiendo en el blog que había comenzado 2 años atrás. Crónicas desde la Hacienda se había convertido en una lectura popular entre personas interesadas en desarrollo rural, emprendimiento social y vida sustentable. Su entrada de esa noche decía: hoy cumplimos 5 años desde que llegué a San Miguel de las Flores buscando respuestas sobre una herencia inesperada. Lo que encontré fue mucho más que propiedades o dinero. Encontré mi propósito, mi comunidad y mi verdadero yo. Mi hija Esperanza María nació hace 3 semanas en la misma habitación donde nació mi madre hace 60 años. Mientras la sostengo, siento el peso hermoso de las generaciones. Las mujeres que vinieron antes de mí, que lucharon y amaron y construyeron, y las que vendrán después que continuarán el legado de esperanza que define a nuestra familia. A menudo me preguntan cuál es el secreto del éxito de nuestra hacienda. La respuesta es simple pero no fácil. Tratamos a cada persona como familia, a cada decisión como una inversión en el futuro, y a cada desafío como una oportunidad para crecer juntos. Mi abuela Esperanza plantó semillas que ella sabía que no vería florecer completamente. Ahora entiendo que esa es la definición más pura del amor. Crear algo hermoso para personas que ni siquiera conocemos aún. Mañana comenzamos la temporada de cosecha. Los campos están dorados y listos. Las familias están preparadas. Y nosotros estamos llenos de gratitud por otro año de bendiciones compartidas. Desde la Hacienda San Esperanza, con amor y esperanza siempre, Elena. Después de publicar la entrada, Elena cerró la laptop y caminó hacia la habitación donde Ricardo ya estaba durmiendo, y la pequeña Esperanza descansaba en su cuna. Se acercó silenciosamente a la ventana y miró hacia el cementerio del pueblo, donde ahora descansaban tanto su abuela Esperanza como Alfonso Herrera, en tumbas vecinas que ella había mandado a construir con el mismo mármol blanco. Abuela, susurró, espero que sepas que mantuve mi promesa. Tu herencia no era solo la tierra o la destilería, era la responsabilidad de cuidar a esta comunidad y de seguir plantando esperanza para el futuro. Una brisa suave entró por la ventana, trayendo consigo el aroma dulce de los agaves en flor. Elena sonrió, interpretando esa caricia del viento como la respuesta de su abuela. Al día siguiente comenzaría oficialmente la temporada de cosecha, y con ella vendría un año más de desafíos y oportunidades.
Pero Elena se sentía preparada, rodeada del amor de su nueva familia extendida y guiada por la sabiduría de las generaciones que habían venido antes. La herencia secreta de Esperanza Flores había sido descubierta completamente. No era solo riqueza material, sino la capacidad infinita de transformar vidas a través del amor, la generosidad y la esperanza inquebrantable en un futuro mejor. Y esa herencia continuaría floreciendo, una generación a la vez, en los campos dorados de San Miguel de las Flores, donde las lágrimas de esperanza se habían convertido en ríos de abundancia para todos.